Se vea en mí la gracia de tu Espíritu, Señor. Necesito urgentemente esa manifestación. Yo no quiero dar un paso más sin sentir esa virtud que convierte a los perdidos y al enfermo da salud. La evidencia es para hoy, yo sé, del pueblo pentecostés, de orar o cual Moisés a Dios. No me hagas avanzar si no tengo tu poder, Señor. Es mejor aquí quedar. Sí, Jesús, te amo, Cristo. He probado bendiciones mil de las que Dios prometió. He visto congregaciones bajo el fuego del Señor. Las señales y milagros ahí no se hacen esperar. Los creyentes hablan lenguas y el cojo puede andar. La evidencia es para hoy, yo sé, del pueblo pentecostés, de orar o cual Moisés a Dios. No me hagas avanzar si no tengo tu poder, Señor. Es mejor aquí quedar.
empiezo? Ok. Buenas noches en esta noche, hermanos. Aquí estamos nuevamente delante de la presencia del Señor, dándole gracias porque hasta aquí nos ha guardado. Los que cada uno del Señor nos ha cubierto, ¿verdad? Con el manto de su Altísimo, ¿verdad? Vamos a dar gracias primeramente porque nos tiene con vida por este día más de vida que nos ha permitido, hermanos. Esta noche voy a leer la palabra de Dios en el Salmo 91, ¿verdad? Dice su palabra, pero antes de leer siempre yo pido perdón a Dios, ¿verdad? Por cualquier situación, por cualquier problema, cualquier cosa, un pecado que hemos cometido, hermanos, siempre tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, y que sigamos buscando de Dios con más fe, con más fuerza, ¿verdad? Es el tiempo de que doblemos rodillas, donde quiera que estemos, en nuestro hogar, en el altar, donde quiera que estemos, hermanos, doblemos de rodillas, clamando al Dios todopoderoso que tenemos, hermano, porque tenemos un Dios que todo lo puede, ¿verdad? Y esta tarde aquí estoy, voy a leer el Salmo 91, pero antes que nada le doy gracias a Dios por tenerme aquí. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Impotente. Dice: porque no me ha abandonado a su pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Impotente. Diré yo: Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y alargo es su verdad. No temeré de terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio de ella. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, ¿verdad? Porque Jehová me cubre, hermanos, con su santo manto, ¿verdad? Y todos debemos de estar seguros, hermanos, que el Señor nos cubre con su manto santo y que Él siempre está con nosotros, a nuestro lado, a donde caminemos, hermanos. Él siempre va cubriéndonos como la gallina con sus plumas, protegiéndonos de todo peligro, de todo lo que está ahorita aconteciendo aquí en la tierra. Tenemos que aumentar nuestra fe y decirle al Señor: gracias, Padre, gracias en lucha, en prueba, en tribulación. Tenemos que siempre decirle al Señor: gracias. Gracias por lo que pasa en nuestras vidas, por todo lo que acontece alrededor de nosotros, y buscar más de Dios, hermanos, porque la venida de Cristo está pronto. Muchos lo tienen por tardado, pero el Señor está a la puerta. Y le doy gracias porque estamos aquí de pie todavía, ¿verdad? Hasta donde Él diga, aquí estamos, ¿verdad, hermanos? Yo le doy gracias por esta palabra que es el Salmo 91, que leí poco porque me encanta ver las promesas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y en esta tarde nos vamos a gozar con aquel que viene a las alabanzas, primeramente con mi hermano y luego el que trae la palabra de Dios. Dale gracias porque todavía ellos están aquí y porque buscan también cada día más del Señor, hermanos. Buenas, Dios los bendiga y gracias. Y compartan esto, hermanos, a otros para hablar de la palabra, hermanos. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dejo de la alabanza para que canten unos cánticos, hermano. Amén. Gracias, Señor. Deseo conocerte más, Espíritu Santo. Deseo más de tu presencia, Señor. Trae descanso, Espíritu Santo. Trae paz a mi vida. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado
presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina
Te seguimos adorando, Señor. Deseamos conocerte cada día más, estar en intimidad contigo todos los días, Señor. Deseamos conocerte. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria y la honra, Señor, solamente a ti. Este tiempo para adorarles, un tiempo especial, y vamos a dar paso a la palabra de Dios. Así que le voy a invitar que ahí donde está usted, en su hogar o en el lugar donde tenga oportunidad de ver esta transmisión, tengamos un tiempo de reverencia para escuchar la palabra de Dios. Tengamos un tiempo especial y dispongamos el corazón, hermano. Invite a quien esté con usted, su familia, si es que está en casa, o alguien más que pueda compartir este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a hacer juntos una oración. Bendito Dios, te damos gracias esta tarde porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano ha sido respaldándonos, guardándonos, Señor, en todo momento. Y tú eres fiel a tus promesas, Padre. Por eso te rogamos que hables esta tarde a nuestra vida y a nuestro corazón conforme a la palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, conforme al mensaje que tú tienes, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo llevarás a cada corazón, Señor, reconfortando, fortaleciendo, mi Dios, consolando, animando, bendiciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos por cada uno de los hogares, Señor, y los hermanos que hoy están conectados, mi Dios, que aún a la distancia podamos estar unidos en un mismo espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y vamos a ir, hermanos, a un pasaje ya conocido, en el cual la Biblia nos habla acerca de un momento que vive el pueblo de Dios, en el cual ha pasado un tiempo muy difícil, en el cual
ha perdido hasta cierto punto su identidad, en el cual se ha visto afectada de muchas maneras, y ahora luchan por levantarse nuevamente como nación, ahora luchan por reconstruir las murallas de la ciudad, y creo que con eso usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Así que vamos a ir al libro de Nehemías en el capítulo 4, y en esta ocasión lo voy a leer a partir del versículo 6, y le voy a dar lectura, y creo que ahí en su pantalla va a aparecer, porque me gustaría que lo compartiéramos hoy, no en la traducción tradicional que todos acostumbramos tener, sino en la versión Dios habla hoy, porque hay algunos aspectos que hay que resaltar y que nos ayudan a entenderlos en este pasaje. Dice la palabra de Dios: continuamos pues reconstruyendo la muralla, que estaba ya levantada hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo, pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se había comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo, y todos juntos formaron un plan para atacar Jerusalén y causar destrozos en ella. Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia de día y de noche para defendernos de ellos, y la gente de Judá decía: la fuerza del cargador desmaya ante la cantidad de escombros, y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta ni veríamos nada hasta que se metieran en medio de nosotros para matarnos y detener las obras. Pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esta gente iba a atacarnos por todos lados, ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla y de las partes bajas y en las brechas y con espadas, lanzas y arcos. Y al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. A partir de aquel momento, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá que estaba reconstruyendo la muralla. Los cargadores seguían llevando cargas, pero con una mano trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Todos los que trabajaban en la construcción tenían la espada en la cintura, y a mi lado estaba el encargado de tocar la trompeta, pues yo había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: las obras son enormes y extensas, y nosotros estamos repartidos por la muralla, separados unos de otros. Por lo tanto, allá donde escuchen el toque de la trompeta, únanse a nosotros, y nuestro Dios luchará a nuestro lado. De este modo, mientras nosotros trabajamos de sol a sol en la obra, la mitad de la gente se mantenía con la lanza en la mano. Además, en aquella ocasión dije a la gente que todos, incluso los ayudantes, debían pasar la noche dentro de Jerusalén para que nos protegieran durante la noche y trabajaran durante el día. Además, ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban, nos quitábamos la ropa, y cada uno tenía la lanza en la mano. Un poco extenso, pero sabe, hermano, que a través de este pasaje, a través de esta historia de la que nos da testimonio la palabra de Dios en este pasaje, encontramos una serie de cosas o de elementos que hoy se presentan en nuestra vida también. A través de este pasaje, la palabra de Dios nos inspira y nos llama a ser fortalecidos para poder continuar adelante en nuestra vida como cristianos, como familia y como iglesia. A través de este pasaje en el cual nos relata estos acontecimientos del pueblo de Dios, la Biblia nos enseña algunos aspectos que debemos cuidar y resaltar en nuestra vida como cristianos. Sabe que cuando ellos están preparándose para reconstruir los muros de Jerusalén, desde el primer momento en el que Nehemías se duele cuando le dan testimonio de lo que ha ocurrido, desde aquel momento en el cual él sufre por los suyos y recibe de parte de Dios la dirección y la gracia para ir y reconstruir aquel lugar,
Desde el primer momento él encontró oposición. Desde el primer momento la obra de Dios encontró a estos enemigos que trataron de oponerse de diferentes maneras. Y los primeros versículos de este capítulo 4 nos hablan de cómo los enemigos, inicia hablando de Sanbalat, dice que él incluso se burlaba de ellos. No solamente, dice la Biblia, hacía escarnio de ellos, y esto significaba burlarse, esto significaba menospreciarlos, y dice que se reúne con algunos otros y se preguntan cómo lo van a lograr. Y todo aquello que ellos estaban haciendo no era más que buscar un desánimo en medio del pueblo de Judá para que no reconstruyeran, porque reconstruir esas murallas era lo que le daría o le daba la identidad a ese lugar, significaba la protección, significaba la seguridad, significaba una identidad para ellos como nación. En la época, una ciudad que estaba amurallada era una ciudad que estaba defendida, era una ciudad que estaba protegida, era una ciudad que estaba establecida. Entonces, para ellos no era conveniente para el enemigo que Jerusalén lograra reconstruir sus muros. Y en ese momento ellos inician con una parte tratando de desanimarlos, de burlarse de ellos. Y yo no sé, hermano, cuántos en algún momento hayamos experimentado o hayan experimentado esta parte de, como cristianos, recibir burlas, comentarios, preguntas que de alguna manera lo único que tratan es de hacernos, si no desistir de nuestra fe, al menos que nos avergoncemos de ella. Y esto es lo que tratan de hacer con el pueblo en ese momento. Tratan de decirle, no vas a poder, ¿cómo crees que lo vas a lograr? Y Dios los fortalece, y el pasaje del que leímos, que es donde nos vamos a centrar, vuelve otro momento en el cual, después de que Dios habla con Nehemías, después de que son fortalecidos el pueblo nuevamente, dice que inicia diciendo, continuamos la reconstrucción. Y continuaron la reconstrucción, y en el versículo 6 destaca algo importante. Y destaca que comenzaron a reconstruir aún a pesar de todo lo que estaban ellos sufriendo. Y en el versículo 7 y 8 nos habla y dice que comenzaron a tapar las brechas. En la versión que usted debe tener en su casa dice los portillos. Y esta es una parte importante porque aquellas murallas eran tan grandes que de alguna forma no podían ser penetradas, o no podía alguien entrar a través de ellas, o no podía derrumbarlas de una manera tan sencilla. Eran murallas muy altas, eran murallas muy gruesas. A través de diversos pasajes de la Biblia nos da testimonio, nos cuenta o nos relata cómo eran estos lugares. Sin embargo, existían, vamos a llamarle así nosotros, algunos huecos a los que se refiere estos portillos o estas brechas, a través de las cuales el enemigo podría llegar y fácilmente entrar. Y entonces, cuando ellos están mirando la construcción, ellos no se preocupan, ellos solamente se burlan, ellos solamente tratan de intimidarlos porque dicen no lo van a lograr. Aún ellos mismos no creían que fuera a ser posible. Sin embargo, cuando la palabra de Dios dice que comienzan a cerrar las brechas, es decir, se dan cuenta que realmente van a lograrlo, se dan cuenta que realmente el trabajo no era solamente una ilusión, sino que tenían un respaldo de parte de Dios, se dan cuenta que realmente están en un riesgo ellos de no poder ya hacer daño a la ciudad. Entonces viene nuevamente la molestia y viene nuevamente el ataque. Y sabe, hermano, que cuando nosotros comenzamos a buscar de la presencia de Dios, cuando nosotros comenzamos a acercarnos a Dios y decidimos dejar a un lado todo lo que no agrada a Dios y decidimos hacer un compromiso y cerrar esas brechas y cerrar esos portillos y cerrar esos espacios en los cuales habíamos dejado que el enemigo entrara en nuestra vida, créame que ese enemigo no está contento. Y entonces es cuando muchas veces viene esta lucha. Es cuando vienen entonces a nuestra vida las situaciones difíciles, es cuando vienen a nuestra vida los pensamientos, es cuando vienen a nuestra vida el decir, no tiene caso, no lo puedo lograr, o ¿para qué hacerlo? Y sabe que es parte de lo que el enemigo hace para tratar de desanimarnos. Es parte de lo que el enemigo trae a nuestra vida para tratar de desviarnos. Y a veces decimos, ¿por qué ahora que me dispuse a trabajar en la obra de Dios? ¿Por qué ahora que me dispuse a
tener una vida de integridad, porque ahora que me dispuse a llevar una vida distinta y recta delante de Dios, porque ahora está ocurriendo. Pues mire, que el ataque al pueblo estaba ocurriendo cuando se dieron cuenta que verdaderamente estaban a punto de concluir con la reconstrucción del muro. Antes, cuando sabían que podía llegar un ataque de ellos y entrar a la ciudad y tomarla, no había ningún problema. Antes, cuando sabían que había espacios por los cuales podían entrar sin que se dieran cuenta, no había ningún problema. Pero cuando se dan cuenta que están trabajando con firmeza y con decisión, entonces es cuando los conflictos comenzaron. Y no significa que el hecho de que usted busque una vida comprometida con Dios, o no significa que el hecho de que usted busque la comunión con Dios va a tener problemas. Significa que enfrentaremos esta lucha y que probablemente van a venir también momentos difíciles. Y es que en el versículo 10 declara cómo el pueblo le dice a Nehemías: la fuerza del cargador desmaya ante la cantidad de escombros y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Ya habían visto cómo la mano de Dios estaba con ellos. Ya habían visto cómo Dios había provisto lo necesario, cómo Dios había abierto puertas, cómo Dios había hecho tantas cosas para que llegaran a ese momento, pero se encuentran nuevamente ante una situación en la que dicen: somos incapaces. Ellos mismos percibían que no lo lograrían hacer. Y es que la primera parte que tenemos que rescatar o ver de este pasaje es que cuando decidamos enfrentar una vida o llevar una vida recta delante de Dios, cuando decidamos hacer la voluntad de Dios, cuando decidamos tomar el camino que Dios tiene para nosotros, enfrentaremos adversidad. Enfrentaremos adversidad y llegará un momento en que probablemente digamos: somos incapaces, no tengo las fuerzas, no era esto para mí. Pero lo que viene adelante, hermanos, es el confiar y tener presente que Dios está con nosotros. Y aquí viene otra parte importante. El pueblo declara que no tiene fuerzas, empieza a creer realmente que no lo va a poder lograr. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice cómo hay aún un grupo de parte del pueblo que está preocupado por la construcción y por la obra. Y por eso dice a partir del versículo 11, cómo ellos, cuando escucharon los planes, cuando se dieron cuenta los que estaban en medio de aquel pueblo, fueron y les dijeron. Y entonces les dan aviso que el plan es entrar entre ellos, que el plan era empezar a entrar en la ciudad sin que se dieran cuenta hasta que estuvieran ahí para poder hacer todo esto, esta mala obra que querían hacer y poder echar abajo la construcción que ellos tenían. Y dice la palabra que cuando venían y les contaron acerca de lo que estaban haciendo, dice que ordena a la gente que se pusiera por familias detrás de la muralla, en las partes bajas, en las brechas, con espadas, lanzas y arcos. Pero lo más importante es que dice que tuvo que recordarles esta palabra: no les tengan miedo, recuerden que el Señor es grande y temible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Era necesario recordarles que Dios estaba con ellos. Era necesario recordarles que es cierto, habían declarado: nosotros somos incapaces de reconstruir la muralla, pero es que no lo estaban haciendo ellos. Era Dios quien los estaba dirigiendo. Yo no sé, hermano, hasta qué momento sus fuerzas han llegado de decir: no puedo o no soy capaz. Y probablemente en algún aspecto o en alguna área nos declaremos incapaces, o que llegó el momento en que nuestras fuerzas ya no dieron. Llegó el momento en que los recursos ya no son suficientes. Llegó el momento en que las probabilidades humanas ya no están a nuestro favor. Pero Nehemías le dice al pueblo: no tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y temible. Por eso el profeta Isaías declara en el capítulo 59, versículo 19: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y ahí en su hogar, hermano, quiero decirle que aun cuando haya situaciones difíciles, aun cuando haya situaciones que probablemente nosotros no podamos entender, que probablemente nosotros no podamos saber cómo se siente usted en este momento, pero la palabra de Dios es fiel. Pero la palabra de Dios
nos dice que probablemente el enemigo vendrá como un río, con fuerza, algo que no podremos nosotros detener, algo que no podremos parar, pero es que no va a ser en nosotros, pues dice que es el Espíritu de Jehová, el que levantará bandera contra él, el que nos llevará a vencer. Es el que guió al pueblo a levantarse nuevamente, a no atemorizarse aun cuando ellos sabían y se sentían incapaces de lograrlo. Muchas veces, hermanos, llegamos a estos momentos, pero pongamos atención en algo hasta este momento. En ningún momento el pueblo lo ha hecho por sí solo un hombre, lo ha hecho por sí solo un grupo. A lo largo de este pasaje encontramos cómo relata que se refería a aquellos que estaban construyendo, se refería a los ayudantes, se refería a las familias, y es que había un sentido de unidad en ellos. Aún en el mismo pueblo había ese sentido, y hubo de tal manera que aquellos que lograron escuchar y darse cuenta de los planes que el enemigo tenía y de lo que vendría a ser, fue con sus hermanos y se los pudieron decir. Y esa es una parte muy importante, porque confiaban en Dios, por supuesto, su confianza estaba puesta en Él y Él los iba a respaldar, pero ellos sabían también cómo estar unidos para poder ir a la batalla. Habían enfrentado un momento difícil, habían enfrentado una situación con la cual ellos humanamente ya no podían. Ahora habían conocido y sabían que Dios estaría con ellos, pero era momento de ir y trabajar. Pero era momento de continuar con la obra. Pero era momento de no detenerse, y yo no sé cómo se sentían en ese momento, cuántas fuerzas había o energías había o ánimo había para seguir construyendo. Dice la palabra que llevaban la muralla hasta la mitad. Ahora imagínense, y habían reconstruido una gran parte y seguían teniendo la oposición, seguían teniendo la lucha, estaban cansados, pero sabían que tenían que continuar. Por eso en el versículo 16 nos dice que a partir de aquel momento, dice, la mitad de los hombres trabajaban en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Su confianza seguía puesta en Dios, pero sabía que tenían que hacer la labor. Sabía que tenían que levantarse nuevamente, esforzarse y dar ese esfuerzo más para poder lograr completar la obra. Dice que con una mano trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Ni siquiera podían ya dar el 100% de lo que ellos tenían. Ni siquiera podían hacer la labor, porque imagínense tener que cargar algo o hacer un trabajo o algo que tenían ellos que hacer y no poderlo hacer de la manera que estaban acostumbrados, porque no solamente era sostener el arma en una mano y la herramienta en la otra, sino tener la zozobra de que en cualquier momento el enemigo podía venir y atacarlos. O sea que llega el momento en nuestras vidas en que estamos en una situación en la que decimos, ¿y ahora qué más puede venir? ¿Y ahora más qué vendrá? Y de repente pasamos momentos en los que decimos, ya vino una situación y ahora puede ser que venga otra, pero ellos estaban confiados en Dios. Continuaron haciendo la obra, continuaron peleando, continuaron trabajando y estaban listos y preparados. Sabían que Dios estaba con ellos. Hermano, es tiempo de continuar haciendo la obra de Dios. Es tiempo de continuar buscando la presencia de Dios en su hogar, con su familia, a pesar de la situación que pueda haber, porque Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 nos dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es el hecho, hermanos, de poder continuar adelante. Es el hecho de poder continuar orando, clamando a Dios, y aunque pareciera que la respuesta aún no está presente, aunque pareciera que el enemigo se sigue burlando y diciendo, es que tú ya no vas a poder, desiste mejor, regrésate, deja ahí esa obra o deja ahí lo que estás haciendo, es tiempo de seguir clamando a Dios. Es tiempo de seguir esforzándonos, y como cristianos en nuestra vida tenemos a lo que le hemos llamado nosotros la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 es muy específico cuando nos dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su poder irresistible. Protéjanse con
toda la armadura de Dios que les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, es mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del enemigo. Que la salvación sea el casco que les proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Esta palabra, hermanos, si usted pudiera decir en algún momento, bueno, era una obra de construcción la que estaban haciendo en aquel momento. Bueno, era otro tiempo, era otro momento, la relación que Dios tenía o la manera en que Dios trataba con ellos era diferente. Sabe, hermano, que a través de esta palabra del apóstol Pablo a los Efesios, encontramos la palabra también para nuestro tiempo. Y no hay diferencia entre las palabras que Nehemías le pronuncia al pueblo, animándolos y primero diciéndoles, Dios va a estar con nosotros, vamos a pelear, vean cuán grande y temible es Dios para cuidarnos, vamos a levantarnos nuevamente, vamos a luchar, porque ahora en Efesios también nos hablan a nosotros y nos dice que estemos luchando, que tengamos por supuesto la confianza en Dios y vayamos a buscar la armadura de Dios y la protección del Espíritu Santo, porque nuestra lucha no es contra un poder humano. Porque la lucha que nosotros tenemos no es contra una persona contra la que tal vez podamos medir fuerzas, pero sí es con la dirección del Espíritu Santo y la protección de Dios. Por eso dice, al final cierra diciéndonos, manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Yo no sé si alguien aquí nos está acompañando y no ha entregado su vida a Cristo. O hay alguien que en algún momento vino a los pies de Cristo y por alguna circunstancia se alejó. Déjame decirte que lo que Dios nos ofrece, primeramente, es salvación y vida eterna. Lo que Dios nos ofrece es un sacrificio en la cruz del Calvario a través de su Hijo que trae perdón de pecados. Pero es a través de aceptarle en el corazón, es a través de abrir nuestro corazón a Él, que estas luchas, que las situaciones de la vida, que las adversidades que estés viviendo, pasando en este momento, las podrás sobrellevar y podrás tener victoria sobre ello. No significa que el hecho de aceptar a Cristo en el corazón de pronto todo se irá, pero sí que todo cambiará. No significa que de pronto todo tendrá una transformación en cuanto a lo externo, pero sí en cuanto a lo interno, en tu corazón. Y entonces la forma en que lo afrontarás y que Dios estará contigo para llevarte a la victoria será diferente y será de bendición para tu vida. Así que, hermano, reflexionemos en estas palabras. Yo no sé qué es lo que haya estado escuchando, recibiendo usted, pero si en algún momento vino una palabra de desánimo, si en algún momento una palabra trató de detenerlo, si en algún momento una palabra trató de decirle, esto ya no tiene caso, o por qué lucho, por qué me esfuerzo. Lo he intentado varias veces, he tratado de ser fiel, he tratado de corregir mi relación con Dios y no he podido. No ha sido más que probablemente la voz del enemigo tratando de detenerle, porque sabe que en Dios tendrá la victoria. Porque sabe que el día que Dios nos dé la victoria y sabe que el día que seamos fortalecidos en el Espíritu Santo, entonces no podrá hacer más en contra de nosotros. Porque el día que el pueblo logró reconstruir la muralla, estuvo protegido. Porque el día que la ciudad estuvo amurallada y resguardada, el enemigo no pudo entrar. Porque el día que entregamos nuestro corazón a Dios
y buscamos la llenura del Espíritu Santo, el enemigo no tiene más parte en nuestra vida. Porque el día que decidimos venir a los pies de Cristo y entregarle nuestra vida, cumplir su propósito y hacer su obra, no dejaron de venir los tiempos difíciles, dejaron de venir las situaciones adversas, pero en medio de ellos ha habido gozo en nuestro corazón. En medio de ellos ha habido paz y una confianza en que Dios hará su obra y que Él tiene un propósito para nuestra vida. Y esto, hermanos, no solamente es para nuestra vida personal. En todo tiempo, el capítulo 4 del libro de Nehemías habla del pueblo, habla de aquel que estaba construyendo, habla de las familias. Y quiero al final rescatar una parte que es importante y que la vemos reflejada, le decía hace un rato, a lo largo de este capítulo, y es la unidad. Los últimos versículos dice: de este modo, mientras nosotros trabajábamos de sol a sol en la obra, la mitad de la gente se mantenía con la lanza en la mano. Además, aquella ocasión dije a la gente que todos, incluso los ayudantes, deberían pasar la noche dentro de Jerusalén. Y termina diciendo cómo él y aún los suyos, que pudiéramos considerar con un lugar privilegiado por la labor que les había sido encomendada, fueron partícipes de esta obra. Porque lo que aquel pueblo lo mantuvo, por supuesto que fue la dirección y la protección de Dios, pero fue también la unidad en la visión y en el trabajo que estaban realizando. Fue también el que estaban seguros que Dios estaría con ellos y sabían hacia dónde iban. Primero, como hijos de Dios, en lo personal, también como familias y como pueblo. Por eso, hermanos, le hacía énfasis en que nuestra vida personal y nuestra relación con Dios necesita ser fortalecida y necesita tener presente que Dios pelea por nosotros, necesita tener presente que tenemos la armadura de Dios para poder enfrentar estas situaciones. Porque si somos fortalecidos en nuestra relación personal con Dios, su familia será fortalecida. Porque si usted ora por su familia, si usted intercede por sus hijos, si usted intercede por sus padres, si eres un joven y has estado orando por tus papás para que vengan a los pies de Cristo, eso es lo que fortalecerá y traerá unidad en la familia. Es lo que Nehemías hacía, y dice que los juntó por familias y los puso a cuidar por familias primero. Es cierto que habla de los hombres que estaban listos para proteger, de los guardias, pero no se limitó solamente a los que estaban preparados para la guerra. Declara y dice que los unió por familias. Y sabe, hermano, que las familias unidas produjeron también fortaleza en el pueblo. Hoy, hermano, las familias unidas traerán unidad a nuestra iglesia. Hoy, las familias unidas producirán unidad en el pueblo de Dios. Esa unidad que Jesús, orando al Padre, le dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 11: yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo, le dice al Padre: Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y como yo. Era la unidad que Jesús anhelaba para su pueblo, para sus hijos. Es la unidad que hoy necesitan la iglesia, hermanos. Yo no sé, a lo mejor pensando un poco en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, probablemente había alguien que decía: me gustaría que cuando terminemos la muralla la emplastemos y la pintemos de rojo para que se vea desde muy lejos. Y otro probablemente decía: no, mejor vamos a ponerla de café para que se confunda entre las montañas y no sepan que estamos aquí. Y otro decía otra cosa, pero a final de cuentas, aunque tenían a lo mejor un punto de vista diferente, aunque tenían en detalles una opinión distinta, seguían
la misma visión: la reconstrucción de las murallas y la reconstrucción de la ciudad, porque sabían que en medio de ello vendría la bendición. Hoy, hermano, busquemos esa unidad, porque en medio de esa unidad el pueblo de Dios es fortalecido y también nos cuidamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros. La obra crece, la obra avanza, la iglesia fructifica como lo hizo el pueblo de Israel, pero en medio de ellos había unidad, pero en medio de ellos sabían que tenían que estar unidos para poder vencer. Sabían que si alguno se distraía y se iba a otro lugar o hacía una labor distinta a la que le correspondía, entonces probablemente una zona del muro estaría desprotegida y ahí es donde entraría el enemigo. Sabían que si alguno decidía tomar una acción distinta, probablemente esa zona del muro no quedaría lo suficientemente fuerte y en un futuro algo pasaría en ese lugar. Pero ellos entendieron que tenían que buscarlo en lo personal, una relación con Dios, en su familia unidad y en el pueblo unidad. Yo le invito, hermano, que ahí donde usted está hagamos una oración y primero vengamos delante de Dios para darle gracias por su amor y por la salvación. Y si hemos enfrentado alguna situación difícil de manera personal, si estamos enfrentando dudas, si creíamos que ya no podíamos más, si creíamos que ya no había más fuerzas, vengamos a refugiarnos en Él. Vengamos a decirle: sé que tú eres grande y que tú eres quien pelea conmigo. Tú eres quien pelea la batalla. Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia. Muchos, Señor, ya sin fuerzas. Muchos, Dios mío, ya agotados de la batalla. Muchos, Dios mío, abrimos los oídos a esa voz o a esas palabras o a aquello que nos decía que no podríamos lograrlo. Muchos, Señor, escuchamos aquella voz que nos alejaba de ti. Muchos probablemente, Señor, aún dudando de tu llamado, de tu palabra, Señor. O muchos necesitados, mi Dios, de perdón de pecados y de salvación. Pero hoy aquí estamos delante de tu presencia. Aun cuando cada uno está desde su hogar, aun cuando cada uno está desde lugar diferente, Señor, tú eres todopoderoso, mi Dios. Y con cada uno de nosotros estás presente. Y con cada uno de nosotros estás ahí para fortalecer nuevamente. Estás ahí, Señor, para traer perdón, restauración y fortaleza. Yo te ruego, Señor, que fortalezcas a cada uno de tus hijos. Yo te pido, Padre Celestial, que obres en cada uno, Señor. Que tu Espíritu Santo toque su corazón ahí donde están en este momento, Señor, y fortalezcas nuevamente. Es cierto, Dios mío, que pasamos tiempos difíciles. Es cierto que nos enfrentamos a una situación adversa que parece superarnos. Pero es más cierto que tú estás con nosotros. Que tu palabra, Señor, nos dice que aun cuando el enemigo venga como un río, tu Espíritu levantará bandera. Tu Espíritu nos dará la victoria. Te pido por las familias, Señor. Si está con su familia allí donde está siguiendo esa transmisión, haga una oración. Hagamos juntos una oración por las familias de Templo La Hermosa. Padre, fortalece a cada una de las familias de tu iglesia. Señor, que aún los propósitos que como familia tienes, Padre Celestial, sean cumplidos. Señor, si alguno de los familiares está alejado de tu camino, si alguno de ellos, Señor, no ha abierto aún su corazón, que puedan, mi Dios, llegar la palabra a su corazón y a su vida, Padre Celestial. Que puedan ser fortalecidas las familias, Señor. Que haya amor, unidad, fortaleza, fe. Que aún las situaciones que como familia se han vivido, Señor, que aún las situaciones que como familia se tienen que enfrentar, Señor, sean fortalecidos y al contrario, Señor, encuentren unidad. Que este tiempo, Señor, no sea un factor para que
haya desintegración, que no sea un factor, Dios mío, para que sean separadas las familias, sino para que unidas clamemos a ti y unidas, Señor, podamos tener victoria. Padre, tu iglesia necesita de ti. Señor, que estas familias unidas, Padre, podamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, Señor, seguir caminando como pueblo. Podamos seguir, Señor, avanzando en tu obra. Podamos, Señor, tener tu dirección y que nos muestre, Señor, lo que tienes para nosotros. Y que así como a tu pueblo, Señor, fuiste con ellos en todo momento hasta que tuvieran la victoria, así seas con tu pueblo también en este tiempo. Así sea respaldando a Templo de Hermosa, Señor. Que podamos sobrellevar, Señor, este tiempo, y el día que pueda la iglesia estar reunida nuevamente, Dios mío, podamos ver a esas familias que se mantuvieron unidas, podamos ver a esas familias que se mantuvieron, Padre Celestial, fortalecidas, que no dejaron, Señor, abiertos esos lugares, mi Dios, para que entrara el enemigo, sino que se fortalecieron en sus hogares, y regresemos nuevamente a tu santo templo para adorar y glorificar tu nombre en unidad, para continuar, Señor, haciendo la labor como iglesia. Padre Santo, obra, Señor, en cada uno. Tu bendita presencia sea con cada uno de nosotros. Te damos gracias, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. A ti nos rendimos y declaramos que solo tú, Señor, eres quien nos llevará a tener la victoria. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante, buscando ser fortalecidos en Dios, buscando la unidad de nuestros hogares y de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. El que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Dios los bendiga.